Bueno, en este video no vengo a profetizar, ni a dármelas de sabiondo, ni a fanfarronearles hablando de peronismo. O sea, la vida, los años que tengo, la experiencia, el haber conocido y ser amigo de Perón en un momento muy difícil de su vida, creo que me dan determinada facultad o posibilidad o derecho no me da, pero me da una certera visión de la realidad sobre el peronismo. Y quiero a los compañeros que se sienten y que se creen peronistas enviarles un cordial mensaje, no para que crean que en mí subsiste una rivalidad estúpida. Yo veo que están equivocados. Yo veo que los muchachos, todos, mujeres y hombres, que llevan en sí la inspiración de Perón, están erróneos en su procedimiento y están ensimismados en su unidad personal, o sea, unidad de uno personal, y creen que cada quien, que deben ser más o menos unos 100 personas, son los verdaderos peronistas y que los otros no son peronistas. Y entonces terminan, lamentablemente, muchachos, por ninguno de todos ustedes ser peronista. Y eso es muy triste, es muy amargo y es una gran responsabilidad que no ha sido resuelta en muchos años. Esas luchas donde han llevado tantos enconos, donde hay tanto resentimiento, donde hay tanto castigo individual y colectivamente, porque ustedes que tendrían en sus manos no la solución, sino la posibilidad de caminar hacia una solución del país, con toda la buena fe que a lo mejor individualmente tienen, no han logrado el cometido y, contrario a todo lo que en realidad debiese haber sido, el peronismo no existe hoy por culpa de todos ustedes y el país está como está. Entonces, esta modesta intervención mía para tratar de, si tengo la suerte de que sea visto este video, no le voy a decir de resolver el problema, sino sugerirle ideas que yo las aprendí de la fuente, o sea que yo no la he leído como muchos de ustedes que la han leído o que la han visto en videos o en películas. Yo lo vi en la realidad y conocí al autor del peronismo, o sea, conocí a Perón. Entonces, no sé si les puede servir, porque posiblemente el orgullo, la vanidad, la egocentría de muchos y la realidad de verdaderamente no ser peronistas, aunque se crean, les inhibe o les prohíbe o no les facilita la posibilidad de ser útiles. Y quisiera comenzar por lo más fundamental que le oí decir a Perón durante todo el tiempo que yo tuve la fortuna de convivir con él, como les dije, en el exilio. Una de sus mayores pasiones era lograr la unidad del movimiento y, si es posible, la concientización de todo el pueblo. Entonces, ese era su gran desvelo y su gran lucha, y yo la vi, la lucha intestina que ya entonces se empezaba a vislumbrar después de la revolución libertadora que nos arrojó del poder. Entonces, el peronismo es muy simple, no es complicado, no es tramoyero, no es un movimiento de sentimientos encontrados donde genera odio. Al contrario, el peronismo significa el humanismo, o sea, una expresión del sentimiento humano de una realidad que pasa por encima de todas las ideologías. O sea, Perón sostenía que no había que estar ni con las izquierdas, porque eran sectarias, ni con las derechas que conformaban la fuerza de la oligarquía que había hecho tanto daño al país. Entonces él hablaba de un socialismo nacional, o sea, aquel socialismo utópico de los grandes idealistas de la antigüedad. Charles de Sismondi, por ejemplo, que muchos a lo mejor ni lo han oído nombrar nunca. Entonces, ese socialismo utópico Perón lo quiso implantar y para eso tuvo que organizar a nuestra sociedad que estaba desprovista de todo recurso intelectual
filosófico y mucho menos doctrinario. Y entonces lo centró en una cosa muy simple, o sea, justicia social, darle al pueblo dignidad, acceso al trabajo, a la vivienda, al bienestar, educar a sus hijos, conformar una familia, tener lo más digno y elemental para la convivencia armonizada, la sociedad organizada. Entonces, eso era la justicia social, fundamentado en el trabajo. La independencia económica. Independencia económica era que lo que producía la gran riqueza del país estuviera en manos del pueblo, o sea, de su gobierno. El pueblo gobierna por sus instituciones. El pueblo no concede derechos a nadie, sobre todo carteles privados o corporaciones privadas para que le administren sus intereses. El pueblo tiene suficiente solvencia y capacidades como para controlar y manejar su sistema económico. Por eso que el Estado, que es la presencia del pueblo, controlaba el comercio exterior, independencia económica. Y lo natural de la nacionalidad, la soberanía política, o sea, que nadie meta las manos en las decisiones del país, en las decisiones del Estado, que eran las decisiones de las grandes mayorías, y la seguridad nacional. O sea, no es misterioso. Entonces, esas tres banderas, justicia social, independencia económica y soberanía política, son las filosofías fundamentales del peronismo. Entonces no hay por qué pelearse por nada, porque ni crear una doctrina nueva, ni agregarle nada, ni quitarle, mucho menos. Por lo tanto, esos tres conceptos simples, esas tres banderas, forman el pilar fundamental de lo que fue el movimiento peronista. Entonces, ¿qué pasó? La Revolución Libertadora, que fue la que dio el golpe de Estado en la Argentina y que abortó la democracia, o sea, un gobierno legítimamente constituido, trajo no solamente el despojo de la riqueza del país y el destruir todos los valores auténticos nacionales, sino que trajo también la ideología de desperonizar el país. O sea, cuando se habla de desperonizar, se habla de destruir la organización nacional lograda por Perón. Y entonces, ¿qué hace la Revolución Libertadora? La Revolución Libertadora ideológicamente divide al peronismo enfrentándolo entre los mismos peronistas. Se instala a partir de 1956, hecho que yo viví, o sea que a mí no me lo pueden contar, se instala la diatriba entre la dirigencia y se produce una eclosión, porque compran voluntades, o sea, se invierten no solamente millones de dólares en los generales que bombardearon la Argentina, sino que pusieron miles y miles de dólares para dividir el movimiento obrero, que era la institución fundamental como arma ideológica que llegaba a la realidad, ese movimiento ideológico peronista. Entonces, al enfrentar a su dirigencia, crearon lo que se llamó el nuevo peronismo o el posperonismo, que nosotros luchamos enormemente desde el exilio para mantener el ordenamiento ideológico y la cohesión del movimiento. O sea, cosas que nosotros hemos hecho y que Perón estaba al frente de esa responsabilidad. De ahí que nosotros fuimos los que generamos y llevamos adelante la resistencia que ideológicamente nosotros transmitíamos desde otros lugares donde el general estaba, por ejemplo, en Panamá, y nosotros estábamos pocos en Venezuela, y triangulamos la información que llegaba a Buenos Aires y que muchísimas, posiblemente los padres de ustedes, recibían hacia hurtadillas escondidas, como es una verdadera revolución ideológica y una penetración cultural. Sí, nada de eso. Ahora bien, pasa el tiempo y al ingresar el poder corporativo a dominar todo el poder financiero, al enajenar las grandes riquezas, al manejar el comercio exterior, al manejar ideológicamente la educación y todos los servicios, entonces se instalan
la anarquía dentro del movimiento peronista. Anarquía que hoy se muestra cabalmente en todos los peronistas que no son peronistas. O sea, cualquiera de ustedes que dicen que representan el peronismo, ustedes no son peronistas. El peronismo busca siempre, por todos los órdenes, la unidad. Pero no la unidad falsa, mentira, porque todos hablan ustedes de unidad y ninguno tiene el desprendimiento de renunciar a sus ambiciones personales. Todos ustedes ninguno es capaz de renunciar en nombre del peronismo o en nombre de los intereses del pueblo de sus intereses personales. Por lo tanto, ninguno de ustedes que son dirigentes peronistas son peronistas. Y claro, el hecho que sea tácito en la calificación no obedece a mi soberbia ni a querer implantarles mi idea ni nada. Obedece a que ustedes están procediendo erróneamente. Y es natural, o sea, no crean que me sorprende. Es natural que haya luchas intestinas porque de alguna manera tiene uno de otro de diferenciarse. Y uno tiene el poder que económico, respaldado por su sindicato, respaldado por su poder económico, en fin, el que fuere, o por los intereses internacionales que los financian a ustedes, directa o indirectamente. A lo mejor usted está recibiendo dinero de organizaciones que ustedes creen que los están ayudando y son gente que los está comprometiendo, porque todos llegan al gobierno, los hemos visto, comprometidos con determinados sectores que son los que realmente les han financiado las campañas. Entonces ahí es cuando ha aparecido la grandeza de la dirigencia y han tomado el poder mucha gente que no estaba ni siquiera idóneamente capacitada para tener y asumir la responsabilidad que le tocó en suerte. Entonces todas estas cosas tiene alguien que decirlas que tenga una verosimilidad de verdadero, de real. O sea, pueden sugerirse mil ideas porque van implícitamente a los intereses de cada quien. Yo no vivo en la patria hace muchos años y estoy lejos de las pasiones intestinas. O sea, estoy lejos de cada uno de todos ustedes. A pesar de que tengo algún trato con alguien, pero no me seduce nadie porque los veo inmersos en un grave error que es este que les estoy señalando. Entonces me dirán, bueno, vienes como profeta a querer enseñarnos cómo hacemos peronistas. No, no diría eso. Yo no poseo tanta soberbia como para asignarme un rol que no represento o que creo no poder representar. Sino, les estoy contando, quizás sea uno de los pocos que todavía quedan vivos, que conoció a Perón, a ese Perón grande que en la intimidad era un ser humano como cualquiera de nosotros. Y que, imagínense, durante 3 años casi, la cantidad de confesiones que yo le habré oído y su manera de interpretar el ordenamiento interno del país. Entonces ahora traigo eso del recuerdo, arrancándolo a la historia, y ya con los años que poseo, que tengo la fortuna de haber sobrevivido, puedo no decirle enseñarles, porque no sería pedante decírselo, sino comentarles. Ustedes nunca van a poder resolver el problema del país en esa forma, con esa anarquía que ustedes mismos que les han hecho instaurar. Pero claro, es muy difícil el renunciamiento. O sea, los que son 4 o 5 líderes importantes ahora que están en el país y que se conocen bien, nadie va a declinar su postura porque van a considerar en un arreglo, en una convicción, una conveniencia, en un encuentro honesto, patriótico, de que dice, bueno, somos 5 nosotros, somos 5 o 6 peronistas, o somos 10 peronistas que realmente somos los que podemos tener el poder y un proyecto de país. Somos 10 personas, los vamos a reunir y vamos a ver quién de nosotros, aunque sea por sorteo, puede asumir el rol preponderante de ser el dirigente del peronismo y nosotros colaborar todos con ese propósito. Ese sería un acto de grandeza y de inteligencia. Ustedes ni siquiera lo imaginan ni lo piensan, por lo menos por todo lo que se ve. Entonces,
¿serían capaces de llegar a ese arreglo, a ese encuentro patriótico digno? No. Por eso yo les digo, no lo van a hacer, no lo han hecho, ni siquiera hay quien lo intente hacer. Entonces, pues yo digo, ninguno de ustedes es peronista. Lamentablemente, ninguno de ustedes, sea quien fuere, es peronista. Un peronista no piensa individualmente, piensa en la gran mayoría, piensa en el pueblo, piensa en la pobreza, piensa en la marginación social, la falta de educación, piensa en la delincuencia, piensa en el problema de la ancianidad, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema de trabajo, el problema del comercio exterior, la riqueza del país se la están llevando todos y ustedes peleándose entre ustedes. Ustedes peleándose entre ustedes, creyendo ser los dueños de la verdad, y se están llevando toda la riqueza del país hace 40 años consecutivos. Entonces ustedes, con toda seguridad, ninguno de ustedes es peronista. Y aquí es precisamente cuando se pudiera presentar la endiablada pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene la idea de renunciar? ¿Alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, tiene la grandeza de llamar a una convocatoria de los 10 principales representantes de grandes mayorías en pos de salvar al país? ¿De renunciar públicamente después de un acuerdo honesto entre ciudadanos? Cualquiera de ustedes, me gustaría conocerlo, me gustaría saberlo, me gustaría que me muestren si están de acuerdo, pero no me muestren a mí porque como si me estuvieran riendo, que me muestren como si yo fuera el representante innoto, desconocido del pueblo, que es el que está esperando que el peronismo aparezca ahora. Y no voy a decirles que son unos farsantes, yo pienso que son equivocados, que son personas de buena fe, que creen que ellos son los iluminados, los designados por la providencia únicamente para resolver los problemas. Y no es así. El peronismo tiene muchos valores simples, porque el pueblo tiene valores simples. Nosotros no necesitamos importar ideologías de ninguna parte, ni teorías para buscar la unidad. Necesita honestidad, eso nada más. No se necesita ni una mezcla mágica de ningún tipo, ni de ninguna imaginación perversa. Justicia social, independencia económica. La doctrina peronista, que me la van a recitar, que hay las 20 verdades, la doctrina, eso es todo que utilizó Perón para conformar el movimiento. Pero eso ya está hecho. ¿Qué van a volver a enseñarme a mí la doctrina peronista y las 20 verdades? Eso no resuelve nada, todos los recitan de una forma perfecta, la saben todos. Y miren cómo está el país y miren cómo está el peronismo. Está Milei en el gobierno. ¿Qué les parece? Ese es el peronismo organizado, la comunidad organizada que soñara el general. Esa es. Que tenga Milei y que le entregaron primero el gobierno. Los que se dicen peronistas, sí, teatro los hablo, los kirchneristas, que se dicen La Cámpora, que se dicen peronistas, le entregaron el gobierno a Macri. Después pusieron a Alberto Fernández, un tipo que no tenía nada que ver con el peronismo, dirigiendo el peronismo. ¿Ese es el peronismo? ¿Pero quién les dijo a ustedes que ese es el peronismo? ¿Quién le dijo a usted que Alberto Fernández o que Cristina o que Néstor es el peronismo y los otros todos afuera? ¿Quién le dijo que Moreno es el peronismo solamente y los demás no? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les hizo creer eso? Yo no voy a decir que son farsantes, yo voy a decir que son gente equivocada, con falta de grandeza en la concepción de la política. Y la política bien llevada es una expresión de grandeza del espíritu, es buscar la comunidad organizada. Esa es la política. La política es administrar los intereses de la gran mayoría con honestidad, con dignidad. Y ustedes ven, se están peleando ahora en este momento que sería el ideal para realmente organizar el peronismo que queda como ideología nada más. Ustedes están peleándose entre ustedes.
Por lo tanto, si no se logra reconstruir el cuerpo orgánico del verdadero peronismo, ni sueñen con que van a resolver los problemas del país, ni lo sueñen. Van a estar siempre atados a corrientes de intereses que los van a tener que ustedes conceder aún llegando al gobierno. Porque no tienen fuerza individual, porque están todos parcializados y el hábil enemigo del interés del país va a ir contra el que está parcializado o sacado de lado para que conspire contra usted, contra los intereses del que gobierne, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos 50 años después de la muerte de Perón. Entonces, primero la organización, la unidad. Señores, compañeros, amigos, o sea, ambiciosos aspirantes. Y después vendrá la otra etapa del peronismo del siglo XXI, que es otra cosa distinta a todo el que ustedes pregonan y que es solamente ahora llevarlo a la práctica es una fantasía, es un absurdo. No puede volver esa idea o esa ideología tal cual fue plasmada por Perón el siglo pasado. Hace 70 años que Perón tuvo que enfrentar una realidad que hoy no existe. Entonces habría que hacer con la unidad de todos un nuevo concepto del peronismo de carácter nacional, pero entendiendo que si no se resuelve a nivel internacional el problema, no hay solución tampoco. Entonces, pero esa ya sería una etapa posterior. La etapa ahora es la unidad, el renunciamiento. Demuestren que lo que sostienen, lo que gritan, lo que hacen decir a todos lados, que ustedes son peronistas, demuestren que lo son, porque ahora ninguno de ustedes, toda la línea que está en el horizonte del peronismo no tiene nada que ver con Perón. Y en cuanto a esa cantarela que está difundida de que el peronismo es una bolsa de gato y que está dividido, y sí, es cierto, como está ahora no existe el peronismo, pero si ustedes lograran ese gran acuerdo histórico y se eligiera un líder por unanimidad, no que quede alguno afuera, el peronismo, que es el pueblo, es lo que está buscando, una unidad, a quien los represente y que realmente tenga un proyecto de gobierno, pero un proyecto nacional, no un proyecto internacional, y todo el poderío económico que sería la seguridad de la riqueza de la nación en manos argentinas. Entonces, todo eso es lo que ustedes tendrían pendiente para realizar. No hay tal división del pueblo. El pueblo está necesitando liderazgos honestos, que realmente no que le relaten, sino que le muestren un proyecto de lo que van a hacer y que todos los que tienen el distintivo, el signo, el estandarte de Perón realmente sean peronistas, pero no por Perón y por todo, sino porque ellos representan la actualidad de un país que está buscando, no un líder, está buscando resurgir de sus cenizas, que ha llegado, ha caído a la última instancia de la degradación en todos los órdenes. Eso está en las manos de ustedes, de no más de 10 personas en la Argentina. La grandeza, hermano, la grandeza que se manifieste en plenitud y que tengan las agallas y la capacidad intelectual y la honestidad de llevarla a cabo. ¿Quién se los dice? Alguien que no le pueden discutir su peronismo. A mí me podrán negar porque no les gusto como se las digo, porque no soy un tipo que está en las primeras líneas de nada, pero que soy peronista y que soy histórico, eso no me lo puede negar nadie de ustedes. Para mí eso es solamente un atributo que le dará valor, si algún valor tuviera, si se logra este milagro. ¿Por qué? Porque solamente
he sido el portador de un recuerdo que es muy importante, que muchos no lo conocen y que otros se lo han olvidado. Mañana, si te parece, volvemos a hablar del tema o de otra cosa. Gracias. Un abrazo.